Muy buenas tardes. Un saludo especial de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación y de la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Les damos la bienvenida a la conferencia virtual denominada Transformaciones del Derecho Colectivo. El Gobierno Nacional ha presentado un proyecto de reforma a la legislación laboral que contempla, en materia colectiva, una limitación a los tribunales de arbitramiento, de suerte que no puedan decidir o conceder beneficios a los trabajadores que impliquen facultades de congestión o coadministración de la empresa. Esta restricción se muestra, en principio, contraria a lo preceptuado en el artículo 57 constitucional, que prevé la promoción de la gestión de la empresa por parte de los trabajadores, y el artículo 60, que contempla la democratización de la participación accionaria de empresas estatales. Se analiza entonces la controversia desde el punto de vista de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, condensando las decisiones que resuelven el recurso de anulación contra laudos arbitrales. Para esta actividad académica tenemos el gusto de contar con la doctora Lucero Santamaría Grimaldo. La doctora Lucero es abogada de la Universidad Santo Tomás, especialista en Derecho Constitucional y Administrativo de la Universidad Católica de Colombia, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad del Rosario y magíster en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda. Durante su trayectoria profesional se ha desempeñado como consultora en el sector privado. Ha sido asesora en asuntos sociales del Ministerio del Trabajo y los últimos 13 años los ha dedicado a la administración de justicia en calidad de jueza laboral del circuito y magistrada del Tribunal Superior de Bogotá. Actualmente es magistrada auxiliar de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Doctora Lucero, es un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida. Tiene el uso de la palabra. El gusto es mío. Muy buenas tardes. Gracias, doctor José Camilo Flores Rodríguez, profesional universitario de la Escuela Judicial. Doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, directora de la Escuela Judicial. Doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura. Y un saludo para todos los servidores judiciales y demás personas que se conectan hoy a esta videoconferencia. El doctor José Camilo nos comentó el título de la presentación y para desarrollarlo quiero señalar que las transformaciones del derecho colectivo que hoy analizaremos tiene como enfoque principal la reforma propuesta por el Gobierno Nacional en curso ante el Congreso de la República. Como funcionaria de la Administración de Justicia, expongo los puntos más relevantes de la problemática con criterio imparcial desde la visión que tendría en el escenario de cualquier recurso de anulación de laudos arbitrales de contenido económico y sobre todo absteniéndome de adoptar cualquier posición de índole política. Actualmente ese proyecto de reforma surtió ya el debate en la plenaria de la Cámara de Representantes el pasado 17 de octubre de 2024. Pasaré por alto mi perfil porque ya lo dio a conocer el doctor José Camilo. Pero lo que sí quiero es leer unas líneas muy motivadoras e inspiradoras para todos los que de alguna manera hacemos parte de la Administración de Justicia. Fueron pronunciadas por Simón Bolívar y José Ignacio de Márquez. Y dice: el poder judicial, donde los asaltos de la intriga pierden toda su fuerza y el rico todo su ascendiente, a donde nadie puede llegar con rostro sereno, sino ha revestido con los simples adornos de la justicia, está destinado a dirimir imparcialmente vuestras contiendas, reprimir al malvado y favorecer la inocencia. En tan respetuoso lugar, rinden todos homenaje a la ley. Y allí veréis las pasiones desarmadas, cortadas las tramas del artificio y descubierta la verdad. Gracias por permitirme esto. Ahora sí, para empezar, tendría que decir que en torno al reconocimiento de los derechos a los trabajadores puede suscitarse una colisión de fuentes, siempre dependiendo de dónde provengan, de la Constitución, de la ley, del contrato, de los instrumentos colectivos. Entonces resulta para cualquiera paradójico que por vía legislativa haya una transformación del derecho colectivo.
en tanto la negociación colectiva bien es sabido que es generadora de derechos a la par que la ley. No obstante, lo que creo es que el trámite arbitral se sustrae a esa paradoja, a esa contradicción, porque resulta siendo un apéndice del conflicto colectivo en los casos en que la negociación no llega a un feliz término o que por razones de orden público se requiere la intervención de un tercero. Justamente uno de los puntos de la reforma son las facultades que ostentan los tribunales de arbitramiento. Y antes de mencionar estos puntos específicos, quiero pues comentarles que esa reforma ha sufrido, en temas colectivos, ha sufrido varios cambios. Pero aquellos puntos que pueden ser materia o pueden convertirse en ley de la República son los siguientes: la protección de los derechos colectivos y contra conductas antisindicales, procedimiento judicial sumario de protección de los derechos sindicales, artículos 65 y 66 del proyecto de ley. Unidad negocial, el establecimiento de niveles en la negociación y representatividad a través de sindicatos con mayor número de afiliados. Aquí podríamos incluir la discusión sobre la autonomía de los sindicatos minoritarios. Extinción de los contratos sindicales, artículo 482, porque se habla de una prohibición de ejecución de obras a favor de un tercero a cambio de un precio. Entonces, ese se aboliría. Pero, en realidad, lo que nos interesa hoy o de lo que nos vamos a ocupar es del artículo 68 del proyecto de ley, que dice: alcance de la decisión, modifíquese el artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual quedará así. Decisión: los árbitros deben decidir en equidad sobre todos los puntos de interés de los trabajadores o sus organizaciones, planteados en el pliego de peticiones y no acordados por las partes en la etapa de arreglo directo, salvo aquellas peticiones que impliquen facultades de cogestión o coadministración de la empresa o implique resolver conflictos jurídicos. En ningún caso los árbitros pueden desconocer o reducir derechos de los trabajadores plasmados en leyes, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos anteriores. Aquí valdría hacer una aclaración. Si revisamos el portal público de la Secretaría del Senado, podemos constatar que el artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo aparece derogado por la Ley 1563 de 2012. Que corresponde al Estatuto de Arbitramiento Nacional e Internacional, que a su vez deroga el artículo 187 del decreto 1818 del 98, el estatuto que adopta los mecanismos alternativos para la solución de conflictos. Aparece derogado. Sin embargo, la Sala de Casación Laboral ha precisado que ese estatuto no es, el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional no es aplicable en materia laboral, en derecho colectivo, por cuanto ninguno de sus artículos hizo mención a este trámite. Así se refirió en la sentencia 388/2024. La ley 1563 de 2012 no tuvo la intención de regular el arbitraje laboral. Muestra de ello es que su articulado no dé señas de reformas al arbitraje obligatorio voluntario, como tampoco diga nada sobre la composición e integración de los tribunales de arbitramiento en asuntos del trabajo, el procedimiento arbitral, las facultades del tribunal y su ámbito de competencia, los efectos jurídicos y la vigencia de los fallos arbitrales. En cada uno de los apartes en los que me voy a detener, intento citar un precedente que puede ser de utilidad para su consulta. Entonces, ante la incertidumbre que deja la Ley 1563 de 2012, en torno a que derogó las normas y puntualmente el artículo 458, tenemos que decir que esas disposiciones, esos preceptos del Código Procesal del Trabajo y del Código Sustantivo del Trabajo continúan vigentes en virtud de las consideraciones que ha hecho la Sala de Casación Laboral. Ahora bien, vamos a ocuparnos porque en realidad
es uno de los puntos y lo que suscita controversia de la reforma, las facultades o atribuciones de los tribunales de arbitramiento. Y por eso, pues, hecha esa precisión anterior, debo decir que la Sala de Casación Laboral ha tenido la oportunidad de fijar los derroteros a partir de los cuales deben emitirse los laudos arbitrales. Y desde el punto de vista del objeto, ha dicho que el laudo arbitral debe generar enunciados de carácter obligacional o normativo en pro de dirigir o de regular las futuras relaciones de trabajo. Entonces, revisemos cuáles son esas atribuciones. Lo primero que tenemos que decir es que los árbitros cumplen una función jurisdiccional transitoria en virtud de los artículos 116 y 228 de la Constitución Política. Se pretende garantizar la tutela judicial efectiva, un pronunciamiento congruente y de fondo. ¿Cuál es esa congruencia que exige la norma? Principalmente que se resuelva con fundamento en el pliego de peticiones o la denuncia de la convención. Debe haber un pronunciamiento de fondo, en favor o en contra. Bueno, no lo llamemos en contra, sino accediendo no a la pretensión o a la aspiración que se tiene. No resuelve controversias jurídicas, los tribunales no resuelven controversias jurídicas sobre el alcance, interpretación o integración de enunciados normativos, tarea que corresponde a los jueces del trabajo y lo ha dicho en muchísimas sentencias la Sala de Casación Laboral. Traigo solamente para citar un ejemplo la SL 2107-2023. Se ocupa de conflictos meramente económicos. Recordemos que los conflictos económicos son aquellos que siempre pretenden mejorar las condiciones de los trabajadores al considerar que han variado las situaciones económicas o sociales con relación a lo que venían recibiendo. En esa medida, para resolverlos, los árbitros cuentan con un amplio margen de discrecionalidad para analizar la naturaleza de las aspiraciones de las partes en disputa, de tal manera que una respuesta favorable no necesariamente significa que deba ser un calco de lo solicitado, pues el tribunal está habilitado para condicionar, ajustar y modular las peticiones a los dictados de la justa razón y la equidad. Y entonces, ¿qué es la equidad? Ya dijimos que, o más bien, dentro de este concepto, tendríamos que decir que el laudo arbitral debe estar lo suficientemente motivado. ¿Y a qué se refiere la equidad? O debería referirse, ha dicho la Corte, a lo que los árbitros estimen como lo más justo en el caso concreto, tomando en consideración el bienestar de los trabajadores, los beneficios que ya le hayan sido reconocidos y la situación financiera y económica de la empresa. La motivación debe girar en torno a ello, ¿sí? Y, pues, por el contrario, las decisiones judiciales, los fallos judiciales, tienen un soporte fáctico, jurídico y probatorio. Muy bien. Sobre esas decisiones, la Corte Suprema de Justicia ejerce un control. ¿Qué implica ese control que despliega la Sala de Casación Laboral? Primero, se revisa la regularidad del laudo, es decir, que se ajuste a la Constitución Política y a la ley. Y aquí se examina el procedimiento llevado a cabo de manera previa y posterior a la convocatoria del Tribunal de Arbitramiento y la designación de los árbitros. Me pareció de suma importancia este precedente que traigo a cita, la sentencia 3401 de 2021, porque allí se define qué es o cuándo se cumple con esa regularidad. Y la Corte preceptúa que ella se da cuando se cumplen todos los lineamientos legales y cuando se atiene a lo definido por las partes del conflicto, pues a las partes a las partes del diferendo económico, que hacen parte del diferendo económico. En esta sentencia, la empresa que recurrió en anulación pidió que se declarara la nulidad íntegra de
el laudo, por cuanto consideró que los tribunales habían decidido por fuera del término establecido. Aquí recordamos que en virtud del artículo 135 y 459, si no estoy mal, 135 del Código Procesal del Trabajo y 459 del Código Sustantivo, los árbitros deben fallar, ya dijimos que su competencia es transitoria, los árbitros deben fallar dentro de los 10, tienes 10 días para fallar y pueden ser prorrogados por las partes o por el Ministerio de Trabajo. Subsidiariamente solicitó la anulación parcial de algunas cláusulas. En esa ocasión, la Corte verificó que en efecto el tribunal falló por fuera del término legalmente establecido, accedió a la nulidad del laudo y se relevó de la petición subsidiaria del recurso. También le corresponde a la sala resolver sobre la presunta extralimitación de los árbitros por fallar extra petita o por dirimir una controversia jurídica, determinar si se afectaron facultades de las partes reconocidas en la Constitución política, la ley y disposiciones colectivas. Esto guarda relación con las facultades de cogestión de las que nos vamos a ocupar. Determinar si las disposiciones del laudo son manifiestamente inequitativas. Aquí hago énfasis en que los árbitros gozan de discrecionalidad, de modo tal que la inequidad debe ser cualificada hasta el punto de ser superlativa o manifiesta. No es suficiente pretender con fundamento en la inequidad del laudo que se anule si no demostramos o no le enseñamos a la sala en el escenario del recurso de anulación cuál fue, por qué es inequitativo el laudo arbitral. Puede también devolver el expediente al tribunal de arbitramiento cuando haya omitido algún pronunciamiento. Es común que los árbitros se declaren inhibidos y la Corte Suprema encuentre que sí tienen competencia para decidir. Pero volviendo al tema de discusión, que es el proyecto de ley, allí se señala que el tribunal no puede decidir con relación a peticiones que impliquen facultades de cogestión o coadministración, porque allí se estaría, tampoco que se ocupe de discusiones jurídicas, pero ya vimos que es claro que eso está reservado para los jueces del trabajo. Y en torno a las facultades de cogestión o coadministración, la Corte ha dicho que todo lo que implique modificación o supresión de esas facultades está reservado a la autocomposición, porque no es dable que un tercero, que es el tribunal, resuelva sobre esos asuntos, porque eso sería invadir la órbita del artículo 333 de la Constitución Política, que le reconoce al empleador la libertad de empresa. Muy bien, todo esto nos lleva a hacernos los siguientes cuestionamientos en torno a la reforma en este punto de derecho colectivo y expresamente las facultades del tribunal. ¿Qué finalidad o eficacia práctica puede tener una reforma legislativa que repite lo que ya se ha señalado en la jurisprudencia o conviene a los trabajadores, a la empresa o al incentivo del diálogo social la consagración legal de una prohibición a los tribunales de arbitramiento consistente en abstenerse de resolver puntos del pliego de peticiones o de la denuncia de la convención referentes a la coadministración o cogestión de la empresa? También, aunque aquí no lo incluí, podría pensar uno o preguntarse la modificación que pretende la reforma, dejando claro lo que se dijo, que la posición de la Corte en torno a que ese articulado sigue vigente, constituye la modificación de ese artículo, constituye una verdadera transformación del derecho colectivo. Pues la verdad es que para responder esa pregunta, bueno, antes quiero comentarles que esta parte de la reforma no estaba incluida en el proyecto de ley que tuvo como número 367 cuando se presentó, de 16 de marzo de 2023. Entiendo entonces que esta parte fue
introducida en el debate en Cámara Baja. Pero me parece que es necesario y conveniente, para dar respuesta a estos interrogantes, definir qué es cogestión o coadministración. Y para ello creo que, o qué mejor, resulta de utilidad que citar algunos precedentes en los que la Sala de Casación Laboral ha avalado, por decirlo de alguna manera, la decisión del tribunal de inhibirse de resolver esas peticiones o anulado aquellas en las que se accedió y se pronunció sobre ellas. Revisemos entonces algunos casos. Los comités paritarios. La Sala de Casación Laboral ha dicho que los tribunales son competentes para decidir peticiones en torno a la conformación de comités paritarios, porque eso promueve el diálogo social, valores democráticos al interior de la empresa, la participación de los trabajadores en la gestión y en la economía de la empresa. Sin embargo, ha dicho que cuando lo que se persigue es emitir órdenes que vinculen al empleador, pues entonces frente a eso no es competente el tribunal. Ha dicho, no pueden establecerse por el tribunal de arbitramiento cuando dispongan de facultades de emitir recomendaciones o decisiones vinculantes para el empleador. Según la Corte, al crear el tribunal de arbitramiento, un comité con facultades para emitir órdenes o directrices de carácter vinculante, transgrede la libertad de empresa y de contera, restringe la facultad del empresario de organizar su negocio y de dirigir las relaciones laborales con sus trabajadores. La rotación de trabajadores. En un caso en el que se buscaba que ciertos trabajadores rotaran de determinada manera en la empresa, el Tribunal de Arbitramiento se declaró inhibido para resolver porque consideró que eso era del resorte exclusivo del empleador. La Sala de Casación Laboral no no devolvió el fallo para que se pronunciara, señalando que no les dable al Tribunal de Arbitramiento decidir acerca de aspectos operativos del resorte del empleador ni inmiscuirse en su poder de organización. Establecer por vía del laudo algún tipo de rotación equivale a inmiscuirse en la organización de la empresa. Horarios y turnos de trabajo. En esto también ha sido clara la jurisprudencia en señalar que eso corresponde el establecimiento de los horarios y los turnos de trabajo es una facultad inherente o exclusiva del empleador. Ahora, sí puede concertarse, pero a través de la autocomposición con los trabajadores, especialmente con aquellos que resulten afectados. ¿Por qué? Porque de esa manera se puede conciliar o es necesario que entren en ese diálogo, en tanto es necesario, se requiere conciliar la vida personal con la vida laboral. Ha dicho la Corte, entonces, la fijación del horario de trabajo, el número de horas en que deben laborar los trabajadores semanalmente y el sistema de los descansos hacen parte del poder de gerencia del empleador. Para la Corte resulta inimaginable que fuese un tercero, para el caso un tribunal de arbitramiento, el que dispusiera los requisitos, forma o condiciones en que se susciten las reformas al horario, lugares, turnos o jornadas, ya que eso minaría de forma abrupta el libre ejercicio de la actividad económica y también el diálogo que debe existir entre el empleador y el trabajador. Terminación del contrato. Se ve mucho en los pliegos de peticiones que se pretenda cercenar esa posibilidad que se tiene de terminar el contrato el contrato de trabajo con el pago de una indemnización. Y la Corte ha dicho, los tribunales de arbitramiento no pueden fijar cláusulas que coarten la libertad del empleador para dar por terminados los contratos de trabajo con el pago de las respectivas indemnizaciones. Todos los aspectos concernientes a la potestad de dar por terminado el vínculo laboral son del resorte exclusivo de las partes en el ejercicio de la autocomposición. Resultan indisponibles para los árbitros. Recordemos y no perdamos de vista que estamos hablando es de aquello que puede
o no resolver el tribunal. Aquellas limitaciones que la reforma procura es limitar las facultades de cogestión de los tribunales de arbitramiento. Continuidad en caso de detención del trabajador. Tampoco es competencia de los tribunales de arbitramiento. En un caso en el que los trabajadores pretendían que se permitiera la continuidad del contrato de trabajo en el evento que se hubiese superado los 30 días de detención preventiva y el Tribunal de Arbitramiento se inhibió de decidir, la Corte indicó que no había un precepto legal semejante y lo aclaró porque para inhibirse de resolver en torno a este punto, el tribunal señaló que eso era regulado por la ley. Él dijo, no, una petición en este sentido no está consagrada en el ordenamiento jurídico, pero sí señaló que carecen de competencia los árbitros para resolver sobre una petición de esa estirpe, por cuanto conlleva la restricción de la libertad de empresa, gestión y autogobierno. Limita al empleador la posibilidad de dar por terminados los contratos de trabajo ante las circunstancias descritas, a más de generar obligaciones cuya temporalidad no pende de su voluntad o actuar, sino de terceros. En las modalidades contractuales también es muy frecuente ver peticiones en el sentido de que se limite la posibilidad del empleador de contratar, por ejemplo, a término fijo, y se procura a veces que se establezca que la contratación sea exclusivamente a término indefinido, o no se quiere que se contrate a tiempo parcial. Y frente a esto, la Corte ha dicho que los árbitros no pueden restringir la libre prerrogativa que tiene el empleador de acudir a una determinada modalidad de contratación laboral prevista en la ley, que se acomode más a las particulares circunstancias que afronte la empresa, so pretexto de establecer estabilidad laboral. Conforme con ello, no se equivocó el tribunal, señaló en esta sentencia. Sin embargo, sí han precisado que a través del diálogo entre las partes del conflicto puede llegarse a acuerdos en torno a las modalidades, o se pueden establecer modalidades contractuales. Horas extras y trabajo suplementario en línea con lo dicho frente a horarios, jornadas y turnos. Dice, el Tribunal de Arbitramiento tiene la posibilidad de regular la remuneración por jornadas extras o similares prestaciones, fijando el monto de estas siempre y cuando con estas estipulaciones no se prohíba o restrinja la libertad empresarial de establecer las jornadas adicionales en el marco de la ley. La tercerización. A los árbitros no les compete regular, restringir, mucho menos prohibir la tercerización o cualquier otra forma de contratación que a bien tengan las partes. A propósito, ha afirmado, no es posible legalmente que el laudo arbitral prohíba lo que la ley permite, como sería imponer al empleador un régimen único de contrato cuando el ordenamiento positivo establece varias modalidades a las que pueda recurrir libremente los contratantes de acuerdo con las necesidades y circunstancias del caso. Finalmente, como ejemplo, traemos la promoción o evaluación de los trabajadores. Y aquí ha sido constante la jurisprudencia en señalar que en relación con los ascensos, los árbitros carecen de competencia para formular normas de gobierno y gestión de personal relacionadas con las políticas de ascenso, vacantes o promociones, pues ello es un aspecto consustancial a la facultad de dirección empresarial. En lo que atañe a los procesos de evaluación de desempeño, establecimiento de escalafón de cargos u oficios, vacantes y ascensos, no son de competencia del juez en equidad. Se trata de actividades que palmariamente constituyen funciones que corresponden al empleador, pues son de su resorte autónomo determinar las metodologías que sirvan para valorar la labor de sus trabajadores con el fin de establecer si la misma es eficaz y eficiente. Pero entonces nos preguntamos, o esto nos lleva a interrogarnos, ¿de qué se puede ocupar el tribunal? ¿De cuáles son esas temáticas que no constituyen la coadministración o gestión de la empresa? Y aquí tenemos que decir que
todas aquellas pretensiones de carácter económico que no hayan podido zanjarse, que no hayan podido definirse en la etapa de arreglo directo, son insumos para laudar. Todo ello será lo que tenga en cuenta el Tribunal de Arbitramiento para resolver, en principio. Aquí podemos citar, por ejemplo, los incrementos salariales, bonificaciones, conciliación de vida personal con la laboral, condiciones de seguridad y salubridad en el trabajo, entre muchas otras. Vamos a citar algunas puntuales, como estas, los procedimientos disciplinarios. Hay una dualidad porque hay quienes consideran que esto es de estirpe jurídico. Esta temática es de estirpe jurídico. Y otras que creen que sí ven afectado el poder disciplinante de los trabajadores con la posibilidad de que los tribunales se pronuncien al respecto. Y ha dicho la Corte, lo atinente al procedimiento disciplinario previo a la imposición de una sanción, incluso a la terminación de la relación laboral con justa causa, se encuentra dentro de la órbita de la competencia del Tribunal de Arbitramiento, aún frente a la existencia de un procedimiento disciplinario al interior de la empresa, en tanto se garantiza el debido proceso, el derecho de defensa, contradicción y la estabilidad en el empleo. Todos postulados de orden constitucional, de suerte que es posible su establecimiento a través de la heterocomposición, ya que no es una facultad exclusiva del empleador. Por tanto, no se extralimitaron los árbitros al decidir sobre esta petición, en este caso. Los permisos de estudio. La Corte tiene dicho que todo lo que implique desarrollo profesional, superación en términos educativos de los trabajadores, constituyen una mejora para los trabajadores y por eso el Tribunal de Arbitramiento puede pronunciarse frente a ellos. Permisos de estudio, entonces, los árbitros tienen competencia para resolver sobre peticiones relacionadas con permisos para estudios de los trabajadores, toda vez que se trata de una mejora o superación de los mínimos legales cuya finalidad legítima es la de permitir una mayor formación de quien presta su fuerza laboral, lo cual deja rendimientos no solo para el asalariado, sino también para la empresa. Sucede lo mismo con el suministro de información con ciertas limitantes. En decisión 590-2024 se reiteró lo expresado en la sentencia 2856 de 2023 sobre el derecho que tienen los sindicatos a que la empresa les suministre la información de su interés, que incumbe incluso aspectos relacionados con el giro de los negocios o actividad. Aquí se señaló, en la medida en que los trabajadores tengan un amplio y suficiente conocimiento sobre la situación social y económica de la empresa, mayor dinamismo, fluidez y sensatez habrá de darse en los diálogos sociales que involucren a trabajadores y empleadores, no solo en las etapas previas a un proceso de negociación colectiva de trabajo, sino también en las fases posteriores, y que suceden una vez se ha presentado el pliego de peticiones al empleador, que es el acto por medio del cual se da inicio a un conflicto colectivo de trabajo. ¿Cuáles son los límites? No puede menoscabarse la reserva empresarial y menos aún sobrepasar las esferas constitucionales y esenciales de derechos fundamentales, esto es, no estar involucrada la divulgación de información que goce de reserva legal, como el suministro de datos personales de la vida privada y familiar de los trabajadores o empleadores, o la revelación de situaciones particulares y especiales de cada uno de ellos que puedan afectar su dignidad e integridad, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias. La reubicación de trabajadores con recomendaciones médicas también es algo sobre lo cual se pueden pronunciar los árbitros. Sí son competentes para pronunciarse acerca de las condiciones en las cuales se realiza la reubicación de los trabajadores que se han encontrado en incapacidad o respecto de los cuales se ha señalado restricciones médicas. En este caso puntual, se tuvo en cuenta o se señaló que, digamos, el tribunal no se extralimitaría si resolvía al respecto, por cuanto de cualquier manera estaba sujeto a las precisas indicaciones del médico, bien fuera de la ARL o de la EPS. Pago de incapacidades. Los tribunales, en efecto, pueden reglar la obligación patronal de reconocer en favor de sus trabajadores las diferencias económicas causadas por incapacidades a cargo de la EPS, de modo tal que se garantice el pago del 100% del salario. Esto es,
como si el empleado incapacitado hubiera estado efectivamente laborando. Pero aquí se aclara, y es importante, que en materia de seguridad social los árbitros tienen precisos límites relativos a qué, prestaciones pensionales, y ahí necesariamente tendremos que remitirnos al Acto Legislativo 01 de 2005, funcionamiento de las administradoras o deberes para con ellas, ellos no pueden laudar con relación a esto, pago de obligaciones a cargo exclusivo de las administradoras, llámese AFP, ARL o EPS, y esos básicamente, o no básicamente, estos son algunos de los ejemplos en los que no constituyen facultades de cogestión. En esa medida, ¿qué podemos concluir? El Tribunal de Arbitramiento constituye una forma sui generis de terminación de la negociación de un pliego de peticiones o de una denuncia, porque es en últimas un tercero, no las partes, quien define los puntos del conflicto. De no preverse tal mecanismo, los conflictos, algunas veces acompañados del derecho de huelga, lo sabemos, podrían perdurar indefinidamente. No puede perderse de vista el objeto del arbitramiento, que es regular las relaciones en un marco de equilibrio y paz social, según la OIT concibe la negociación colectiva. Otra conclusión podría ser, momentos anteriores planteamos la pregunta de si era conveniente fijar un límite legal a las facultades de los tribunales de arbitramiento, específicamente de cogestión o coadministración. La respuesta, a mi juicio, sería negativa, en tanto abre la posibilidad de nuevas interpretaciones sobre esas potestades y conlleva incertidumbre sobre la naturaleza misma del derecho a la libertad de empresa. Estimo que definitivamente la línea jurisprudencial fijada por la Corte debe seguir siendo faro de la decisión arbitral. Muchas gracias. Creo que en esto condenso mi presentación. Doctora Lucero, Sí, inicialmente, doctor. por supuesto, darle las gracias por su presentación. A continuación, vamos con el fragmento de preguntas. La primera de ellas es la siguiente. La posición de la Corte Suprema con relación a la posibilidad de que los árbitros señalen facultades de cogestión a los trabajadores no resulta siendo estática, inclusive retrógrada, y la reforma no podría tomarse como una oportunidad de hacer evolucionar el concepto de modo tal que los TA tengan un margen más amplio de decisión. Bueno, eventualmente podría decirse que es estática, porque tiene la Corte unos criterios definidos frente a ciertos temas, pero no retrógrada, porque en realidad lo que hace la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación laboral en sede del recurso de anulación es verificar la legalidad del laudo arbitral, de una decisión que debe dictarse en equidad. Y ese escenario creo que es propicio, es eficaz para fijar los límites de los tribunales de arbitramiento. Y de esa manera creo yo que se blindaría con seguridad jurídica la negociación colectiva. Y en este punto es importante tener en cuenta que no se puede equiparar la negociación, la convención colectiva con el laudo arbitral. La convención colectiva es producto del diálogo entre el empleador y los sindicatos, y finalmente ellos ponen fin a la discusión, a las diferencias, y el laudo arbitral, allí interviene un tercero, heterocomponedor. Entonces, lo que se quiere o lo que ha pretendido, lo que hace la sala de casación laboral es, con relación a los límites para los árbitros en temas como estos de cogestión o coadministración, es reivindicar que eso está reservado a la autocomposición, no a un tercero. Y eso es negociación en sentido estricto. Entonces, la reforma así planteada pues, forzaría a que se evalúen los criterios fijados por la sala, que en todo caso
pues es en desarrollo de la creación de jurisprudencia que es dinámica y que se atiene a las realidades sociales. Entonces, digamos que no podría tampoco hablarse de que no tenga dinamismo, perdón, que no tenga, que sea estática, no podría decirse del todo, pues porque en realidad el, la pretensión de fijar esos límites por vía legislativa, incluso creo yo que llevaría a replantear cuáles son, cuál es la naturaleza de esas facultades y adicionalmente del derecho a la libertad de empresa. Muchas gracias, doctora Lucero. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál sería la consecuencia en el caso que la Corte encuentre que un artículo del laudo arbitral está concediendo a los trabajadores la posibilidad de cogestionar o coadministrar la empresa? Bien, pues la decisión sería anular esa decisión en lo que tiene que ver con la coadministración o gestión, en virtud a que se está transgrediendo el artículo 333 de la Constitución Política. Muchas gracias, doctora Lucero. Queremos expresar en nombre de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y de todos los asistentes nuestro agradecimiento especial hacia usted por su generosa intervención. Gracias también a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Les informo que una vez editada la grabación de la actividad académica, se cargará al portal de YouTube institucional para consulta de todos. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, X y YouTube, donde podrán encontrar información sobre todas nuestras videoconferencias, además de otras noticias de interés. Muchas gracias.